Padre. Esta próxima pregunta nos llega de Josué y es del purgatorio, Padre, y tengo entendido que solo los católicos creemos en el purgatorio. Él quiere saber por qué los católicos hablan del purgatorio si la Biblia no lo menciona. Interesante pregunta, Padre Pedro. ¿Cuál es su respuesta? Interesante pregunta y la respuesta no es la mía, porque yo realmente estoy aquí no para dar respuestas mías, yo no estoy para representarme yo estoy para representar a nuestra Santa Iglesia Católica, nuestra Iglesia mamá, que es no solamente madre, pero también es maestra, según dice el Papa. ¿Y por qué nosotros los católicos creemos en el purgatorio? Primero que todo, porque es parte de la tradición bíblica. La Biblia nos dice en el libro de los Macabeos, que es un libro desafortunadamente que no aparece en las Biblias protestantes o evangélicas, pero que sí es parte del canon, es decir, de la norma de los libros inspirados por Dios y que fueron aceptados por los obispos de la Iglesia en el año 375 más o menos de nuestra era. Estamos hablando del principio prácticamente de la cristiandad, cuando no existía ni la iglesia luterana, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia adventista, ni la iglesia bautista, solamente existía una iglesia y era la iglesia que es una santa católica apostólica, que ha existido desde que Jesús, sobre la persona de Pedro, le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no tendrán potestad sobre ella. En ese tiempo, cuando se reúnen y declaran cuáles son los libros que son inspirados por el Señor, por el mismo Dios, los libros que son palabra de Dios, incluyen el libro de los Macabeos, los dos libros de los Macabeos. En esos libros se encuentra la tradición de que ya antes de que Jesús viniera, se creía de que había un proceso de purgación antes de poder llegar al cielo. Tiene que existir un proceso de purgación, la Iglesia afirma. Tiene que haber un proceso en que yo soy completamente purificado de todas las consecuencias de mis pecados. La Iglesia enseña que hay uno que salva, hermano. La Iglesia enseña que hay uno que libera. La Iglesia enseña que hay uno que es el puente entre nosotros y Dios. Y su nombre es Jesucristo, no hay otro. Jesús es el único salvador. Jesús es el único liberador. Jesús es el único que nos redime, que ha pagado un precio muy caro por tu salvación y la mía, y la pagó en una cruz y dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no pereciéramos eternamente, sino para que tú y yo tuviéramos vida y vida plena. Pero si bien es cierto que Jesús ha pagado el precio de tus pecados y los míos, todavía nosotros en carne propia sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Y las vamos a sufrir hasta que seamos purificados de todos y cada uno de ellos, hasta el último pecado que hemos cometido. Hay mucha gente que dice: no, pero si Dios no me ve, entonces yo puedo cometer cualquier pecado porque al fin y al cabo Dios no me está viendo. Y conocí a una señora que tenía la imagen del Sagrado Corazón en una especie de pintura sobre su cama y le daba la vuelta para que Dios no la viera a ella y ella poder cometer el pecado que quería cometer. Dios mira todo. Y aunque nosotros pensemos que Dios no ve algunas cosas, Dios lo ve todo. Y Dios no quiere castigarte. El castigo es la consecuencia de nuestro pecado. Pero aun cuando nosotros vamos ante el sacerdote, el ministro de Jesucristo, y aun cuando nosotros confesamos nuestro pecado y recibimos la absolución y recibimos la garantía de que a través del sacrificio de Jesucristo hemos sido perdonados, también tenemos que estar conscientes de que aunque hemos sido perdonados y aunque hemos sido salvados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, la consecuencia de nuestro pecado o nuestros muchos pecados la vamos a llevar con nosotros hasta el día en que seamos purificados. Mírate a ti, me miro yo, nos miramos nosotros, vemos que estamos chuecos por dentro, hermano, estamos rotos por dentro, hermanos, estamos desbalanceados por dentro, y aunque hemos sido perdonados de nuestros pecados, todavía sufrimos en carne propia, y sufren los demás en carne propia las consecuencias de nuestros muchos pecados. ¿Podemos entrar así ante la presencia de Dios? Por supuesto que no. Porque una cosa imperfecta no puede entrar en la presencia de que es todo perfecto, que es Dios. Entonces tiene que haber algo, un proceso que nos purifique, y ese proceso, enseña la Iglesia, se llama el purgatorio, en que a través de un proceso de purgación, es decir, un deseo innato, completamente genuino de estar en la presencia de Dios, pero que al no estar tenemos un dolor también terriblemente profundo. Ese es el proceso a través del cual vamos a ser purificados para un día poder
estar plenamente en la presencia de ese que es todo puro, que es todo santo, que es todo bueno, cuyo nombre es Dios. Amén. Y qué rico ese, llegar un día a poder hacer eso, Padre. Un día va a ser, un día, María José. Claro que sí, Padre Pedro. Lord, get me high. Mire, hay una cosa que hay que aclarar. Los curas no son ignorantes, eso es lo más triste. Son los más sabios. Son sabios. Y no todos los curas, porque los que estudian para ser, pongamos, párrocos, lo que se llama el clero diocesano, bueno, tienen otro tipo de formación, más hacia la doctrina. Los curas religiosos, los que son jesuitas, salesianos, son eruditos, estudian la Biblia científicamente. Y mire, Arturo y David, muchos curas no creen en lo que predican los domingos. Bueno, partamos de ahí. No Yo he creen. conocido rabinos que no creen en Dios, son ateos. Sí. Y también seguramente habrán sacerdotes Claro. católicos que son ateos. No que han creen. estudiado tanto, han dudado tanto, es que han estudiado la Biblia a la luz de la filosofía que sacaron a Dios. No, Explícame eso porque estoy pensando como los que están escuchando. ¿Cómo No, que los sacerdotes no creen No en creen en Dios? purgatorios, porque ellos sí saben la verdad. Lo que pasa es que, mire, voy a contar una experiencia muy increíble. Cuando entré a la Javeriana a estudiar Biblia, un doctor en Biblia, Alberto Parra, nos dicen: muchachos, a partir de este momento van a saber la verdad y nada más que la verdad, pero no podrán predicarla en los templos católicos. ¿Por Es qué? para usted solito. Entonces le pregunta a un compañero mío: disculpe, doctor, entonces ¿qué vamos a predicar? Y él responde: ustedes predican lo que la gente cree. ¿Qué cree la gente? Purgatorio. Prediquen purgatorio, prediquen agua bendita, pero usted va a saber erudición bíblica. Y mire, que yo aprendí la erudición bíblica siendo con los jesuitas. Aprendí papirología, griego, hebreo con ellos, y tuve maestros rabinos, porque en las universidades católicas ellos son profesionales, son otros, son doctores. Tuve 2 maestros rabinos en Torá, de Jerusalén, del museo, del Instituto Bíblico de Jerusalén, rabinos de origen tanaítas, que eran los genios del los judaísmo. genios. Y mire, y también tuve un maestro protestante en historia de la iglesia. O sea, que ellos aprecian la erudición, la investigación, pero no la pueden enseñar. De cuando yo escucho eso, se me acabó el mundo católico. Y muchos curas son más evangélicos, pero no se salen por miedo. Bueno, hay muchos también intereses, ambiciones. Vuelve y eso a no- repetir eso que me dejaste a mí loco, y yo estoy seguro que ustedes, amados amigos católicos, no lo van a creer. Tú me estás diciendo que los curas saben, pero predican lo que la gente cree. Claro. Ellos saben que no tienen que tener estatuas, que no hay que inclinarse. Pongo un ante ellos. ejemplo, Arturo, Por el favor. purgatorio. Por favor. Vamos al purgatorio. Se inventa cuando esa doctrina en el año Mire. 593. El purgatorio ya tiene un trasfondo griego antes de Cristo con Platón. El purgatorio está en el libro de los Macabeos, pero estos libros son de origen griego Así es. y tienen Así es. la influencia de la sociedad griega. Filosofía y mitología griega. Totalmente de acuerdo. Ahora, el purgatorio nace inclusive en la República de Platón. Platón fue un gran filósofo, el maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Estamos hablando del siglo IV, siglo V antes de Cristo. Platón era un dualista. Creía que había 2 realidades: el mundo perfecto, las ideas que eran inmaculadas, perfectas, espirituales, y el mundo humano, material, la materia era mala, imperfecta, asquerosa. Entonces, ¿qué era un ser humano? Un ser humano era la mezcla, el compuesto de lo divino, de lo espiritual, del mundo de las ideas con el mundo material. Entonces, un ser humano, pongamos usted, Arturo, usted antes de nacer de su mamá, usted preexistió en el mundo de las ideas. Resulta que un demonio artífice llamado Demiurgo, según Platón, cogió la idea de Arturo. Arturo en el cielo era perfecto, lindo, hermoso. Pero un demiurgo, sin vergüenza, lo cogió y lo plasmó en un cuerpecito con defecto. No me lo ataques a mi amigo, ¿eh? Con defecto. Pero, ¿qué es la muerte para Platón? Lo mismo que para Sócrates. Es que el cuerpo para Platón es la cárcel del alma. alma. Así es. Entonces la muerte es que el alma se libera de ese estuche, de esa cárcel, y regresa al mundo de las ideas, que era persistente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí muchos cristianos de corte griego cogen las ideas de Platón y las cristianizan y forman un sancocho. Pero cuidado, Platón dijo: cuando una idea que ya fue dañada, contaminada por la materia del cuerpo, se muere y regresa al mundo de las ideas, tiene que purificarse. Que ahí es O donde sea es que purgar. Platón dio la idea de una purificación cuando el alma regresa al mundo de las ideas, porque fue Platón el que inventó la inmortalidad del alma del concepto griego. Ojo, griego. claro. Ahora, ¿qué pasa?
viene Agustín de Hipona, que fue el que inspiró a Gregorio el Grande. Agustín de Hipona dijo, hablemos de un purgatorio, cristianizó a Platón, dijo, mire, Platón está diciendo que cuando un alma sale del cuerpo, tiene que pasar por unos años en un purgatorio para purificarse. En un reformatorio. En un reformatorio. Entonces viene el Papa Gregorio Magno en el año 597, 593, cuando era Papa, y vuelve doctrina, purgatorio. Toda alma, todo ser humano que muere, tiene, antes de ir al cielo, tiene que purificarse de acuerdo a sus pecados por un tiempo en el purgatorio, que es candela, que es el término intermedio entre infierno y cielo. O sea que el origen del purgatorio no es bíblico, Por demás está Cristo. no del Antiguo Testamento, ni tampoco es del Nuevo Testamento, sino que es de la filosofía griega y también después gnóstica de los dualistas griegos. Y eso lo saben todos los curas. Eso lo saben todos, o sea, Y entonces eso que dice que para que pueda salir del purgatorio las misitas y todas las otras eso ya, rogativas y caritativas. eso ya es parte de una tradición que ya ni se razona. Es una tradición que se pone por inercia, más no hay razón. Y los curas a veces hasta forman chistes. Mire, el lío de difunto es un buen negocio porque nos pagan por sacar almas al cielo, o sea. Se perdió entonces el romanticismo y el amor a Dios. Mire, lo más triste es que cuando convertimos el cristianismo como religión y la religión se convierte en un negocio. O en un poder del ¿Sería Estado. eso una secta entonces? Bueno, se apunta a eso. Bueno, lo que dijimos en el anterior programa. Secta no es lo que se aparta del catolicismo, como quisieron hacer creer. Secta es lo que se apartó de la Biblia. De la verdad. Y acá estamos viendo que es de la verdad de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Es que hay una cosa es tener la razón y otra cosa creo que es tener la verdad. La razón la pueden tener ellos en algunas cosas, pero la verdad profunda está en la Biblia y ellos ya dejaron la Biblia hace mucho tiempo. Ahora, aquí hay un punto que a mí me preocupa y me llama la atención. Apocalipsis capítulo 17.